Ya bueno, ya empezó. Ok, ahora sí, vamos a empezar. Dice lo siguiente, un bloque de masa, 5 kilogramos, dice, se desliza sobre una mesa horizontal que tiene coeficientes de rozamiento de 0,6 y 0,5. Respectivamente. Choca contra un resorte de masa despreciable con una constante de 250 Newton por metro. Si en el momento del impacto el resorte no estaba deformado y el bloque tiene una rapidez de 1 metro por segundo, ¿cuál es la deformación máxima que sufre el resorte? Bueno, primero debemos entender de que este es un problema donde no se conserva la energía. ¿Por qué, profesor? Porque obviamente vemos que hay fricción, hay rozamiento, y sabemos que la fuerza de rozamiento es una fuerza no conservativa. Sabemos que la energía mecánica se conserva cuando solamente sobre el cuerpo quienes realizan trabajo son fuerzas conservativas. Y acá me voy a dar cuenta de que efectivamente las fuerzas que realizan trabajo aparte de la fuerza elástica. Bueno, actúa el peso, actúa la normal, pero en este caso ambas son perpendiculares a la dirección del movimiento. En este caso, el peso y la normal no realizan trabajo. La única que realizaría trabajo sería la fuerza elástica. Pero me doy cuenta que aparte de la fuerza elástica está la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, como la fuerza de rozamiento no es conservativa, ¿eso qué quiere decir? Que la energía mecánica no se conserva. ¿Correcto? Y cuando no se conserva la energía mecánica, pues ya sabemos que el trabajo que realizan estas fuerzas no conservativas, lo que hacen es variar dicha energía mecánica. O sea, traducido al castellano, el trabajo de las fuerzas no conservativas es energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Y en este caso, la única fuerza no conservativa que realiza trabajo, en este caso, vendría a ser la fuerza de rozamiento. Muy bien. Me dicen que el bloque logra impactar con el resorte con una rapidez de 1 metro por segundo. Y si a mí el problema me está pidiendo que yo determine la máxima deformación, pues ya sabemos que la máxima deformación ocurrirá cuando efectivamente el bloque se haya detenido, es decir, su rapidez se haga cero. ¿Por qué, profesor? Porque cuando la rapidez se haga cero, ya no puede comprimir al resorte, deja de comprimirlo y por lo tanto allí se habrá logrado la máxima deformación. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, obviamente, también puedo notar de que hay dos coeficientes, estático y cinético, ¿no? Ya sabemos que el mayor es el estático, el menor es el cinético. Y como el bloque está deslizando, obviamente la fuerza de rozamiento que lo va a afectar es la fuerza de rozamiento cinético, ¿correcto? Muy bien, entonces ahora sí. Ya habiendo explicado esto, vamos a aplicar justamente ese teorema, ¿no? Ahí está justamente el caso. Estoy dibujando el instante inicial en el cual ya impacte el bloque con una rapidez de 1 metro por segundo, y acá estoy dibujando el instante final, ¿no? Donde ya se detuvo y efectivamente la deformación es la máxima. Muy bien, ya sabemos que la fuerza de rozamiento cinético es la que en todo este trayecto realiza trabajo y lo que logra es modificar o cambiar la energía mecánica. Bueno, ya sabemos que vamos a aplicar este teorema, trabajo de las fuerzas no conservativas es energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Bueno, ya sabemos que la fuerza no conservativa es la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, diremos que el trabajo de la fuerza de rozamiento cinético es variación de la energía mecánica, que si yo tomo como nivel de referencia el suelo, obviamente la energía mecánica final solamente sería potencial elástica. No hay potencial gravitatoria porque no hay altura. No hay cinética porque en ese instante ya se ha detenido el bloque. Mientras que al inicio solamente tiene cinética, ya que al inicio el resorte no estaba deformado. Tampoco hay gravitatoria porque no tiene altura. Por eso lo estoy reemplazando acá, ¿no? Entonces al final solo tiene elástica y al inicio solamente tiene cinética. La cinética lo estoy representando con la letra K, ¿ya? A veces a la cinética se utiliza esa nomenclatura, ¿no? Lo representamos con la letra K o a veces le ponen también E y como un subíndice la letra K, ¿ya? Eso es para aclarar. Son formas de representar la energía cinética. Muy bien, reemplazamos. Trabajo de la fuerza de rozamiento, hacemos que es fuerza por módulo del desplazamiento. En este caso, como el rozamiento o la fuerza de rozamiento cinético está en contra del movimiento, su trabajo va a ser negativo. Y ya sabemos que la fuerza de rozamiento es coeficiente por normal. En este caso sería coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Y X me representaría justamente lo que se ha desplazado el bloque, ¿sí? Que coincide efectivamente con esa máxima deformación. Acá está. Y eso va a ser igual a la energía potencial elástica final, que sería 1 medio de K por X al cuadrado. Obviamente X es lo que se ha deformado, que efectivamente este X también es la deformación máxima, al igual que este X, menos la cinética inicial, que sería 1 medio de la masa por la rapidez al cuadrado, ¿no? La rapidez inicial que tenía el cuadrado. Bueno, acá solamente queda reemplazar. Ya sabemos que el coeficiente cinético es el menor, o sea, 0,5.
La normal, como ustedes se pueden dar cuenta, el movimiento es horizontal, eso quiere decir que en la vertical el peso y la normal se van a equilibrar. Como la masa es 5 kilogramos, el peso sería 50, por lo tanto la normal también sería 50. Es por eso que acá estoy colocando a la normal valor de 50. Bueno, X es justamente lo que quiero hallar. Un medio de K, que sería 250 por X al cuadrado, menos un medio, en este caso, de la masa, que es 5, por la rapidez, que es 1, acá está la rapidez inicial, al cuadrado. Bueno, acá lo único que queda es justamente operar. Si nosotros reducimos, nos quedaría esto. Y si sacamos 25, aún más se reduce. Y nos quedaría finalmente esta ecuación cuadrática. Obviamente, como es una ecuación de segundo grado, una de las formas de resolverlo sería factorizarlo por aspa simple. Pero si no lo puede factorizar por aspa simple, ¿qué nos queda? Caballero, utilizar la ecuación general, pues, ¿no? Eso que dice menos b más a de b cuadrado 4 veces ac sobre 2a. Eso. O si de repente, ¿no? Tenemos ahí algún programa, más rápido lo haríamos, pues, ¿no? Ahora hay muchas aplicaciones, obviamente, en el App Store, pues, ¿no? Donde ahí justamente capturas la imagen de la ecuación de segundo grado. Obviamente lo estoy diciendo cuando ustedes practican, ¿no? Porque acá resolver una ecuación de segundo grado de repente nos va a quitar tiempo. Entonces, si ustedes tuvieran esas aplicaciones, que ya de repente muchos la conocen, le toman una foto a esta ecuación y el sistema mismo justamente saca la solución, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta que al resolverlo, una de las soluciones sería que X sea 0,073 metros. La otra solución creo que es negativa, pero obviamente el X no puede ser negativo, ¿no? Estamos trabajando con valores positivos. Muy bien, esta vendría a ser la respuesta. O sea, lo complicado acá simplemente era resolver la ecuación. Pero si nosotros efectivamente ya tenemos diferentes herramientas, lo podemos hacer rápidamente. ¿Correcto? Muy bien. A ver, la tabla simplemente es un soporte nada más, ¿no? Y la tabla, obviamente, entre el bloque y la tabla se ejercen fuerzas de reacción normal, que como ustedes se dan cuenta, no va a afectar en nada, porque este resorte lo que hace es conectarse a la tabla y la tabla sirve como soporte cuando el bloque entre en contacto con ella, ¿ya? O sea, en términos prácticos, la tabla no va a generar ningún tipo de efecto, ¿ya? Solamente sirve para recibir el impacto, por así decirlo, del bloque. Muy bien. Bueno, dijimos que usamos rozamiento cinético porque el bloque está deslizando. Ya sabemos que el rozamiento estático actúa cuando el cuerpo no desliza. Trata de deslizar, pero no desliza. Acá el bloque ya está deslizando. ¿Correcto? Por eso utilizamos rozamiento cinético. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, ya le tomaron una captura para pasar a ver el siguiente ejemplo. Ustedes me indican, por favor. Ya creo, ¿no? A ver, 5 segundos más, chicos. Muy bien. Pasamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, a ver, vamos a ver. Es este problema. Ya es un problema sobre, a ver un ratito. También acá no se conserva la energía mecánica, pero por acá quería resolver algunos problemas adicionales, ¿no? Que acá mismo, como la vez pasada, ¿no? La misma mecánica. Por ejemplo, el problema 206. ¿Cómo lo podemos resolver? Acá nomás. Rápidamente, ¿sí? A ver, algo rápido, por favor, para poderlo, ¿no? Copar la mayor cantidad de problemas. Esto creo que ya también muchos lo han hecho. Dice, un rifle de 1.8 metros de longitud dispara una bala de 200 gramos con una rapidez de 800 metros por segundo. Calcula el trabajo realizado por los gases de la pólvora dentro del cañón. Despreciar la fricción entre la bala y el rifle y me piden justamente ese trabajo en kilojoules. Bueno, obviamente nosotros notamos que la bala en un inicio se encuentra acá, dentro justamente del rifle, ¿correcto? O sea, más o menos la balita se encontraría acá, pues, ¿no? A ver, un ratito, vamos a ponerle este color negro. Entonces la bala en un inicio se encuentra acá, ¿ya? Lo estoy pintando así para que se pueda observar. Inicialmente, obviamente, la bala está en reposo, por lo tanto su rapidez inicial es 0. Pero luego, cuando justamente se aprieta el gatillo, se genera justamente unos gases que debido a la alta presión que justamente están encerrados en esa pequeña cabina, justamente es que esta bala sale disparada. Y al abandonar el rifle, sale con esta rapidez, ¿correcto? Que según el problema es de no, justamente eso es lo que no, perdón, es de 800 metros por segundo la rapidez con la cual sale. Bueno, nosotros nos damos cuenta entonces que acá la energía mecánica no se conserva, ya que debido a la presión, a la fuerza de presión que ejercen los gases, es que la bala sale disparada y adquiere energía. Por lo tanto, acá aplicaríamos también trabajo de las fuerzas no conservativas igual energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Ya, eso es lo que justamente vamos a aplicar. A ver, lo voy a escribir más arriba para que se pueda notar mejor.
Entonces, decimos lo siguiente, acá. Trabajo de las fuerzas no conservativas igual energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Y bueno, lo único que queda acá es justamente calcular el trabajo que realiza la fuerza no conservativa, que en este caso sería la fuerza de presión de los gases. Esto es lo que me pide al final el problema. Y esto será mecánica final menos mecánica inicial. Pero si ustedes se dan cuenta, al inicio no había movimiento. Y si nosotros tomamos como nivel de referencia la línea por la cual sale la bala, o sea, si este es mi nivel de referencia, pues simplemente la balita no tendría energía potencial gravitatoria, ¿correcto? Entonces, al inicio no hay cinética, no hay gravitatoria, no hay elástica, por lo tanto la mecánica inicial sería cero, ¿correcto? Bueno, entonces eso quiere decir que la mecánica final solamente sería cinética. Ya le pongo el sub K si gustas. Bueno, y ahí lo único que queda es reemplazar nada más, pues no es un problema directo. Cinética ya sabemos que es un medio de la masa. Como la masa es 200 gramos, sabemos que la masa debe estar en kilogramos. En kilogramos sería 0,2. Por la rapidez, que es 800 al cuadrado. Bueno, y de acá, si nosotros operamos, efectivamente vamos a obtener el valor del trabajo que realiza justamente la fuerza que provoca justamente la presión, ¿ya? Y esto al final, si ustedes resuelven, les va a salir ¿cuánto? 64.000 joules, pero como te lo piden en kilojoules, entonces me saldría como respuesta 64 kilojoules. ¿Ya, chicos? Algo rápido nada más, ¿no? Esto es un problema, como les digo, sencillo. Ahí está. Esta sería la respuesta entonces. Muy bien, a ver, veamos otro ejemplo. El 207, a ver, el problema 207 también es muy similar, pues, ¿no? En el problema 207 me dicen un carrito de 50 kilogramos sobre una pendiente lisa, ¿no? Actúa una fuerza de módulo 200 y orientación constante. Es decir, esta fuerza es constante en módulo y en orientación. Me piden, dice, si o sea, si el carrito parte del reposo en el punto 1, determina la energía cinética en el punto 2. Muy bien. Entonces, lo que nuevamente acá voy a hacer es verificar si se conserva o no la energía. Y como ustedes se pueden dar cuenta, no se conserva la energía. ¿Por qué, profesor? Porque efectivamente esta fuerza, al actuar sobre todo este recorrido, está haciendo que esa energía mecánica cambie. Y además es una fuerza no conservativa. Ya sabemos que las únicas conservativas que conocemos son el peso y la elástica. Y como acá me doy cuenta que esta fuerza realiza trabajo en todo este trayecto, pues simplemente esa fuerza es no conservativa y hace que cambie la energía mecánica del cuerpo. Entonces acá también lo que vamos a aplicar es justamente esto, pues, ¿no? Trabajo de las fuerzas no conservativas es mecánica final menos mecánica inicial. ¿Ya? Por si acaso. Bueno, la fuerza no conservativa sería F. Mecánica final, justamente acá, efectivamente, cuando aplicamos conservación o cuando no se conserva la energía mecánica, siempre hay que tomar, ¿qué cosa? Un nivel de referencia. En este caso, este sería mi nivel de referencia, ¿correcto? Muy bien, ahora sí. Al final, solamente va a tener cinética, ya que en ese instante el bloque, o perdón, el carrito tiene velocidad, ¿no? Se está moviendo con cierta velocidad. Entonces, al final solo tiene cinética. Y al inicio, como parte del reposo no hay cinética, pero como tiene altura, ¿qué es lo que va a tener justamente? Potencial gravitatoria, ¿correcto? Obviamente esta sería la altura, bueno, esta sería la altura. Ahí está, esta sería la altura. Que por triángulos notables, como él es 37, el de acá también sería 37, podemos hallarlo fácilmente, pues, ¿no? Bueno, entonces quiere decir que al inicio solamente tiene gravitatoria. Acá le pongo entonces, menos la gravitatoria que tiene al inicio. Ahí está. Bueno, ahora sí, reemplazamos trabajo de F, que sería fuerza, como es una fuerza constante, hacemos que sería fuerza por módulo del desplazamiento, ¿no? Porque el desplazamiento y la fuerza tienen direcciones opuestas. Como la fuerza en este caso está en contra del movimiento, su desplazamiento, mejor dicho, ¿no? Como está en contra del movimiento, ya que el carrito tiende a deslizar hacia abajo y la fuerza está en contra del movimiento, su trabajo sería negativo, ¿correcto? Bueno, en este caso sería negativo y sería justamente fuerza por ese desplazamiento. Mecánica final, ya sabemos que sería solo cinética, o sea, un medio de la masa por la rapidez al cuadrado menos
gravitatorio inicial, que es mgh. Bueno, es cuestión de reemplazar nada más, pues, ¿no? Si nosotros reemplazamos, menos acá sería. La fuerza vendría a ser 200. Pero acá hay una corrección. Para que pueda haber clave y salga 2000, van a corregir ya. Esto de 200 newton, vamos a cambiarlo. Vamos a poner que sea 100 newton, ¿ya? Hagan esa corrección. O sea, el problema está bien planteado, ¿ya? Si lo trabajan con 200 va a salirles 1000. Pero para que haya clave y salga 2000, vamos a considerar que sea 100. Ahora sí reemplazo. Sería entonces fuerza 100 multiplicado por el módulo del desplazamiento, que sería 10. Entonces acá pongo 100 por 10, negativo porque está en contra del movimiento, es igual a ¿quién? Un medio de la masa, que en este caso es 50, por la rapidez, en este caso, que vendría a ser lo que me pide el problema, ¿no? Justamente dice, perdón, me pide la energía cinética, mira. Entonces acá, en vez de colocar un medio de mv cuadrado, de frente le puedo poner energía cinética, pues, ¿no? Para no estar trabajando o hacer doble trabajo. Acá simplemente le voy a poner cinética, ¿ya? Porque eso es lo que me pide el problema. Cinética final menos mgh. Acá está, cinética final, que es lo que me pide el problema, menos mgh. La masa es 50, la gravedad es 10, y el h creo que se puede calcular por triángulos notables y saldría 6, creo, ¿no? Bueno, es cuestión de operar. Acá sale 3000, esto sale 1000, y bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, ya la respuesta se conoce. Entonces, la energía cinética saldría 3000 menos 1000, y eso me da 2000, pues, ¿no? Ya, esa sería la respuesta para este ejemplo sencillo. Por eso les dije, hay que hacer la corrección para que coincida con la clave que está marcada. Muy bien, ahora sí, vayamos a ver el problema 208, que era el que quedó pendiente hace un momento. Vamos a ver, porque esto sí está digitalizado, ¿ya? A ver. Dice el problema 208 lo siguiente, ¿no? El bloque de la figura de masa, a ver, disculpen, de repente muy rápido estoy avanzando. Alguien de repente le quiere tomar foto, ¿no? A la solución. A ver, lo voy a agrandar ahí, ¿ya? Si alguien le quiere tomar foto, ahí está, por favor. Lo voy a agrandar, ¿ya? Pero algo así rápido. Primero el ejemplo de arriba. Si alguien le va a tomar foto, por favor, 5 segundos para el problema 206. Sí, ya pasamos, creo, ¿no? Ya, ahora, al siguiente problema, el 207, para que si alguien le va a tomar foto, lo pueda hacer. Acá está. Ahí está la corrección también. Ya, si alguien le va a tomar foto, hágalo de una vez. Ya, 5 segundos más, chicos, para pasar a ver el siguiente problema que sí está digitalizado, ¿correcto? Muy bien. Ahora sí, muchachos, pasamos a ver el problema número 208. Muy bien, ahora sí. Dice lo siguiente, el bloque de la figura de masa 200 gramos parte del reposo en A. Obviamente, si parte del reposo, su rapidez inicial es 0. Dice, se desliza por una superficie lisa que tiene forma de un arco de círculo. O sea, esta superficie, ¿está bien? Es de un cuarto de circunferencia o un cuarto de círculo, como quieras llamarlo, ¿no? O un cuarto de esfera, ya, superficie esférica. Dice que esta superficie es lisa. ¿Qué más me dice el problema? Luego entra a un plano horizontal rugoso. O sea, mientras que la superficie curva es lisa, este plano horizontal es rugoso. O sea, hay fricción. Y dice que en ese plano rugoso horizontal va a recorrer 25 metros y luego se detiene. Si se detiene, al final su rapidez ya sabemos que vendría a ser 0. Me dicen que el coeficiente de fricción cinético entre el bloque y el plano es 0,20. Y efectivamente, si acá abandona la superficie curva, que es lisa, y entra este plano horizontal, que es rugoso, obviamente como en este plano horizontal va a deslizar, obviamente la fuerza de rozamiento que lo afecta será un rozamiento cinético. Por dato, me dicen que su coeficiente es 0,2. El tiempo empleado por el bloque en su recorrido en el plano horizontal y el radio del círculo, respectivamente, son. O sea, me están pidiendo dos cosas. El radio de esta superficie, que tiene forma de cuarto de esfera, y además me están pidiendo cuánto tiempo tarda el bloque en la superficie horizontal hasta que se detiene. Bueno, primero yo debo entender lo siguiente.
Desde A hasta B, como la superficie es lisa, la energía se conserva, ya que las únicas fuerzas que actúan son el peso y la normal. El peso es conservativo. La normal no es conservativa, pero en todo momento es perpendicular al movimiento. Por lo tanto, de A a B se conserva la energía. Pero al entrar al tramo horizontal, obviamente, como hay fricción, entonces la fuerza de rozamiento es una fuerza no conservativa, entonces no se conserva. Entonces, si yo lo analizo por tramos, puedo decir que desde A hacia B se conserva la energía, y de B en adelante, en la superficie horizontal, no se conserva. O sea, en pocas palabras, lo que yo voy a hacer es, si analizo todo el tramo desde A hasta un punto que más adelante lo voy a poner C, en términos generales no se conserva la energía, ¿correcto? Entonces, para poder hallar el radio, lo primero que hago es lo siguiente, utilizar esos datos. Vamos a considerar, por ejemplo, ya haciendo un nuevo esquema, o sea, es el mismo, ¿no? Sino que estoy completando ya algunos casos. En un inicio, el bloque se suelta. Si se suelta, su rapidez inicial es cero. Se mueve a través de la superficie, que tiene forma de cuarto de esfera, llega a la superficie horizontal y acá, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber una fuerza de rozamiento cinético. Y esta fuerza de rozamiento cinético hace que cambie su energía y finalmente, cuando llega a C, su rapidez es cero. Me dice que justamente cuando recorre 25 metros, en C se detiene. ¿Correcto? Entonces, para poder hallar este R, lo primero que voy a hacer es analizar desde A hasta C. Y como desde A hasta C, en términos generales, no se conserva la energía mecánica, entonces aplico el teorema, ¿no? Trabajo de las fuerzas no conservativas, igual, energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Profe, pero yo lo he hecho de otra forma, por ahí alguien me puede decir. Primero analicé desde A hasta B, hallé la velocidad que tiene acá y después analicé de B a C. Yo no digo que esté mal, está correcto, porque de A a B se conserva la energía. Entonces la mecánica, o sea, la potencial gravitatoria en A es igual a la cinética en B. Ya, ahí es la rapidez. Y después analizo de B a C. Como de acá, de B a C no se conserva la energía mecánica, entonces aplico el teorema. Trabajo las fuerzas no conservativas igual, la energía mecánica final menos la inicial. Profe, ¿así está bien? Sí, pero es muy largo. Entonces yo de frente, para no hacer doble análisis, voy a analizarlo desde A hasta C. Y como yo sé que desde A hasta C, en términos generales, no se conserva la energía mecánica, entonces de frente aplico el teorema. Trabajo las fuerzas no conservativas es mecánica final, o sea, la mecánica que tiene C, menos la mecánica inicial, o sea, la mecánica que tienen A. Obviamente voy a tomar como nivel de referencia la base, ¿no? O sea, el trayecto BC, ¿no? Esto va a ser justamente mi nivel de referencia, toda esta recta que pasa por BC. Bueno, al final, cuando llega a C, no tiene cinética, no tiene gravitatoria, no tiene elástica, por lo tanto, al final, en C, su energía mecánica sería cero. Bueno, ya sabemos que la fuerza no conservativa es la fuerza de rozamiento y ella realiza trabajo, que por cierto va a ser negativo ya que va a estar en contra de su movimiento. Y eso va a ser igual a la energía mecánica inicial, que en este caso, como no tiene rapidez al inicio, su cinética sería cero, solamente tendría gravitatoria. ¿Correcto? Y bueno, negativo porque efectivamente es mecánica final menos mecánica inicial. Bueno, la final es cero, sería menos la mecánica inicial que sería gravitatoria. Bueno, luego reemplazo. Como el trabajo de la fuerza de rozamiento cinético es negativo, lo reemplazo. Y sería fuerza de rozamiento por distancia o módulo de desplazamiento, como quieras llamarlo. Y esto es igual a menos energía potencial gravitatoria. Bueno, los signos lo podemos cancelar. De acá también este 0,2 se puede cancelar y simplemente quedaría que 50 es igual a 10R. Por lo tanto, R de frente me saldría 5 metros. Ya tenemos una de las preguntas que me ha realizado el problema. Luego, como me está pidiendo también que yo determine el tiempo que tarda hasta detenerse en el plano horizontal, entonces debo hacer un análisis. Observe el puntero, por favor. Si ustedes se dan cuenta en el tramo BC, las fuerzas que actúan son, aparte de la fuerza de rozamiento, el peso y la normal. Pero como el movimiento es horizontal, eso quiere decir que en la vertical debe haber equilibrio. Por lo tanto, el peso y la normal se van a equilibrar. ¿Correcto? Si la masa es 200 gramos, en kilogramos sería 0,2. Por lo tanto, su peso sería 2. Entonces, la normal también tendría que ser 2. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en el tramo horizontal, la fuerza que va a producir la desaceleración es la fuerza de rozamiento cinético. Y como esa fuerza de rozamiento cinético para este caso es constante, ya que la normal no cambia, ya que la superficie no cambia, entonces como esta fuerza es constante, va a producir una desaceleración constante. Y si produce una desaceleración constante, entonces ¿qué va a experimentar el cuerpo? Un MRV. ¿Correcto? Entonces, lo primero que hago acá para poder hallar el tiempo es conocer la aceleración. Y para conocer la aceleración, como me doy cuenta que la fuerza resultante es la fuerza de rozamiento, aplico segunda ley de Newton. ¿Correcto? Entonces, entre B y C, primero, segunda ley de Newton para hallar la aceleración.
La fuerza resultante ya sabemos que vendría a ser la fuerza de rozamiento cinético, que ya sabemos que es coeficiente, que era 0,2, por la normal, que es 2, ¿no? Porque la normal era igual al peso. Y esto es igual a la masa, que es 0,2, porque la masa es 200 gramos, el kilogramos es 0,2, por la aceleración. Se va a 0,2 y deducimos que la aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. Y como ya hemos visto que la aceleración es constante, entonces ahora vamos a aplicar alguna ecuación del mRV. Pero acá hay un detalle muy importante. Si yo conociera la velocidad que tiene en B o la rapidez que tiene en B, bueno, como la rapidez final es 0, puedo utilizar alguna ecuación y como tengo la distancia, sale el problema. Pero para no estar aplicando eso, lo que yo voy a hacer es esto, mira. Voy a aplicar esta ecuación, la que ves acá. Distancia o módulo de desplazamiento es rapidez inicial por tiempo más un medio de la aceleración tiempo al cuadrado. Por ahí alguien me dirá, pero profesor, yo no conozco la rapidez que tiene en B, no lo he calculado y no va a ser necesario. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Como yo conozco que la rapidez en C, escúchame bien, como yo conozco que la rapidez en C es 0, y si yo lo analizo de B a C, esa rapidez en C sería la final, entonces no me convendría utilizar esta ecuación. ¿Pero por qué voy a utilizar esta ecuación, profesor? Porque en vez de analizarlo de B a C, lo voy a analizar de C a B. Es como si tú estuvieras filmando el movimiento de B a C. Si yo estuviera filmando el movimiento de B a C, finalmente en C se detiene. Pero ¿qué ocurre si yo retrocedo el video? Si yo retrocedo el video es como si en C partiera del reposo, ¿sí o no? Y luego, al partir del reposo en C, empezaría a adquirir velocidad y moviéndose hacia B. ¿Correcto? Entonces, claro, como por ahí dicen, ¿no? Si lo analizo de B a C, sería un movimiento desacelerado. Pero si lo analizo de C a B, sería un movimiento acelerado. Como le decía, no es como si lo estuviéramos filmando el movimiento. Si lo retrocedo, entonces de C a B es como si fuera un movimiento acelerado, partiendo del reposo. Y eso es lo que voy a hacer. Por eso utilizo esta ecuación. Entonces, si lo analizo de esa manera, la rapidez inicial sería 0. ¿Correcto? Y simplemente me quedaría que esa distancia, que ya la conocemos, que es 25, es un medio de la aceleración, que también es conocida por el tiempo al cuadrado. Y de frente el tiempo ya me saldría, pues, ¿no? Entonces de acá deducimos que el tiempo sale 5 segundos. ¿Ya? Eso es para hacerlo un poco más rápido, ¿no? Porque ustedes saben que cuando están en una práctica o en un examen de admisión, lo que prima es el tiempo. Entonces son alternativas que se pueden realizar, ¿no? Profesor, ¿lo he podido analizar de B a C también? Sí, pero te hace demorar más porque tendrías que calcular esta rapidez. Y eso como que nos quita algunos segundos que son muy valiosos en un examen. Muy bien, chicos, tómenle alguna captura de pantalla si lo van a hacer para pasar a ver el siguiente ejemplo. Bueno, ya pasar de teórica de lo que es impulso y cantidad de movimiento, ¿correcto? Muy bien, 5 segundos más. Correcto. Continuamos entonces, muchachos. ¿Sí? Ya creo que le tomaron la captura, ¿no? Muy bien. Ahora sí, pasamos a ver el siguiente ejemplo. Bueno, esto es un problema de potencia. Por acá les voy a dar algunas pautas de algunos problemas que han quedado pendientes, ¿ya? Bueno, estas son preguntas teóricas realmente que creo yo más de uno ya de repente la ha resuelto, ¿no? Bueno, la 210 creo que es fácil analizarla. La 211 vamos a analizarla, aunque creo que esto fue un problema de la asesoría también, ¿no? Los que estuvieron presentes. Y los que no, no hay problema, vamos a revisarlo. Dice, una partícula material se mueve en un campo de fuerza conservativo. ¿Eso qué quiere decir? Que esta partícula está siendo afectada por fuerzas conservativas. Por lo tanto, eso quiere decir que si son fuerzas conservativas las que actúan sobre este objeto, entonces su energía mecánica se conserva. Según el problema, me dicen que su energía mecánica, ¿cuánto es? 20, mira, acá está, este es el dato. Su energía mecánica es 20 joules. ¿Qué es lo que me dice el problema? En el instante tiempo 2, su energía mecánica es 20. Pero pregunto, si es un campo de fuerzas conservativo, la energía mecánica se conserva. Eso quiere decir que su energía mecánica, no solamente para el tiempo 2, sino para cualquier instante de tiempo, va a seguir siendo la misma. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, me dicen que analice la siguiente gráfica y efectivamente responda a las siguientes premisas. A ver, en la primera, vamos a agrandar un poco esto de repente para que se vea mejor, ¿ya? Dice, en la primera premisa, la partícula en todo momento cambia su velocidad. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, la energía mecánica se define como la suma de ¿quién? De la cinética más las potenciales, en este caso gravitatoria y elástica, pues, ¿no? Debo considerarlo de esa manera. Entonces,
Como ustedes se pueden dar cuenta, para el tiempo cero, la energía potencial es 5. Como la mecánica nos decían que era 20, eso quiere decir que en el instante de tiempo 5, perdón, en el instante de tiempo cero, si la potencial era 5, la cinética era 15. Cuando llega acá al instante 10, cuando en el tiempo 2 la potencial es 10, obviamente la cinética también debe ser 10, ya que la suma siempre se conserva, ¿no? Porque debe ser 20, ya que la mecánica es 20. En el instante de tiempo 5, mira, la potencial es 7, eso quiere decir que la mecánica tendrá que ser 13, ¿correcto? O perdón, la cinética debería ser 13. Cuando llega el instante de tiempo 8, mira, la potencial es 15, quiere decir que la cinética vendría a ser 5. Y ahí de nuevo desciende, ¿no? O sea, quiere decir que la mínima energía cinética que logra alcanzar el objeto ocurre en el tiempo 8, ¿no? Porque en el tiempo 8 la potencial es mayor, es la mayor posible, es 15, por lo tanto la cinética tiene que ser 5. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, en cada instante de tiempo la energía cinética está cambiando. Y como la energía cinética está cambiando, efectivamente su rapidez también está cambiando y por ende la velocidad también debe cambiar, ¿correcto? Entonces la primera es correcta. La segunda dice, en el intervalo de tiempo de 1 a 2, el módulo de la velocidad disminuye. A ver, no me dan el instante de tiempo 1, pero ya sobreentendemos que está entre 0 y 2, pues, ¿no? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, a medida que del instante de tiempo 1, a ver, lo voy a de repente levantar por acá para que se entienda, ¿no? Si este es el instante de tiempo 1 y levantamos una vertical más o menos así, entonces, a medida que nos acercamos al tiempo 2, ¿qué es lo que ocurre con la potencial? Está aumentando, ¿cierto? Y como está aumentando la potencial, ¿eso qué quiere decir? Que la cinética empieza a disminuir, pues, ¿no? Porque hacemos que la suma en todo momento debe ser 20. Entonces, para el tiempo 1, vamos a suponer que haya sido 8. Entonces, la cinética sería 12. Para el tiempo 1.5, de repente es 9. Entonces, la cinética tendría que ser 11. Y al final, para el tiempo 10, la cinética va a ser 10. O sea, como ustedes se pueden dar cuenta, está disminuyendo la energía cinética. Y por ende está disminuyendo también la rapidez, ¿no? O la velocidad. Y en la parte 3 dice, en el tiempo 8 presenta la menor energía cinética. Eso ya lo habíamos comentado, ¿no? Como la máxima energía potencial ocurre en el tiempo 8, que es 15, quiere decir que en ese instante la energía cinética es la menor posible, ¿no? Entonces las tres premisas, como ustedes se pueden dar cuenta, serían verdaderas, ¿ya? Bueno, eso fue un análisis teórico. Acá en el problema 212, yo sé que es fácil, sino que el alumno, ¿qué es lo que va a hacer acá? Muchos van a aplicar Pitágoras acá, ¿no? Porque dice, mira, el mecanismo de una ballesta está mostrado en la figura. La flecha tiene una masa de 2 kilogramos. Calcular la velocidad de la flecha cuando pasa por A. Si en esa posición el cable de la ballesta no está estirado, dice. Te dicen que la constante elástica es de 250 newton por metro. Obviamente no es un resorte, pero se comporta como si fuera uno, es decir, como si fuera una liga, ¿no? Es un cuerpo elástico, ¿no? En este caso. Entonces, muchos cometen el error de decir lo siguiente. Ah, profe, fácil, como esto mide 2, ¿no? Esto mide 2 metros, entonces esto es punto medio, esto vendría a ser 1. Y como esto es 1,1, por Pitágoras sale esta distancia que sería la deformación. Tengan cuidado, chicos. Ya, esa no es la forma correcta de hacerlo. ¿Cómo sería entonces, profe? Fácil. El problema me dice que cuando pasa por A, esta ballesta, o sea, esta cuerda que genera justamente la ballesta, ¿no? No va a ser deformada. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, cuando pase por el punto A, la longitud de esa cuerda elástica mide 2 metros. Y cuando se encuentra acá, debo sobreentender de que acá la figura es ¿qué cosa? Es simétrica. Entonces, si esta porción de la cuerda mide 1.1, esta otra porción de la cuerda, ¿cuánto mide? También 1.1. Quiere decir que la longitud de la cuerda cuando está estirada vendría a ser 2.2. No sé si me dejo entender. Entonces tú dices, longitud inicial de la cuerda es 2,2 metros. Y la longitud final, ¿cuánto sería? Cuando justamente pasa por A, es de 2 metros. Entonces, al hacer la diferencia, ya puedo saber cuánto está estirado en esta posición, ¿sí o no? ¿Cuánto sería el estiramiento? O sea, el X, la deformación. Sería 0,2, pues, ¿no? Creo que eso se ve, ¿no? Eso era todo para este problema. Lo otro que queda simplemente es aplicar, como acá, la única fuerza que actúa es la elástica y esta es conservativa, entonces la energía se conserva, pues, ¿no? Entonces acá lo que simplemente vamos a hacer es aplicar conservación de la energía, pues, ¿no? Es decir, energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Y se acabó.
Bueno, obviamente vamos a tomar este nivel de referencia, pues, ¿no? Este de acá. El que pasa justamente por el punto A. Este va a ser mi nivel de referencia. Entonces, si tomo esto como nivel de referencia, decimos lo siguiente, pues, ¿no? Al inicio, solamente que tiene elástica, ¿no? No tiene cinética porque está en reposo la flecha. No hay gravitatoria porque no hay altura. Entonces, solamente al inicio tiene potencial elástica. Mientras que al final, justamente cuando pasa por A, tiene cinética, no tiene elástica porque ya no va a estar deformado. Y no tiene gravitatoria porque no tiene altura. Entonces, al pasar por A, solamente tendría cinética. Bueno, eso es todo, ¿no? De ahí simplemente lo que vamos a hacer es operar, ¿no? La energía potencial elástica sabemos que es un medio de K por X al cuadrado, pues, ¿no? Cinética es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Bueno, y es cuestión de operar, ¿no? Un medio de K, ¿K cuánto vale? 250. X, ya lo hemos hallado, es 0,2. Y esto es un medio de la masa, que es 2, por la rapidez al cuadrado. Bueno, ahí es cuestión de operar, ¿no? Si ustedes operan, la rapidez les va a salir raíz de 5. Eso ustedes lo corroboran nada más. Es algo matemático, ¿correcto? Esa sería la respuesta entonces. Bueno, chicos, es un problema donde yo lo que quería rescatar era justamente lo que les he comentado, ¿no? Que la deformación lo puedo obtener como una diferencia de longitudes, inicial y final, ¿ya? Muy bien, si alguien le va a tomar alguna captura, ahí lo dejo para que lo haga. Es el problema número 212. Voy a checarlo un poquito más, ahí está. Sino para pasar a ver el siguiente problema, que es de potencia, ¿sí? Ya, 5 segundos, a ver rápido. 5 segundos, chicos. Muy bien, pasamos a ver el siguiente ejemplo entonces, ¿correcto? Ahora sí. A ver, vamos a ver este problema de potencia para pasar a ver luego ya lo que es impulso y cantidad de movimiento. Bueno, es el problema 213, dice, se requiere una bomba para elevar 0,1 metros cúbicos de agua por segundo, verticalmente a través de 12 metros y descargarla con una rapidez de 8 metros por segundo. ¿Cuál es la potencia mínima requerida en kilowatts por la bomba? Te dicen que consideres que la gravedad es 10. A ver, entendamos. Voy a utilizar una bomba para elevar agua, ¿sí? Una cierta cantidad de metros cúbicos de agua. Es lo que de repente normalmente nosotros tenemos en casa, ¿no? Si de repente vivimos en una casa familiar y vivimos en el tercer piso, cuarto piso, a veces la presión de por sí que nos llegue el agua no tiene la fuerza suficiente para subir. Es por eso que nosotros tendremos que de una u otra forma ayudar a que esa agua pueda llegar a esa altura. Para ello justamente utilizamos las bombas, ¿no? Las bombas de agua, que son dispositivos que lo que hacen es impulsar el agua para que ésta pueda alcanzar distintas alturas, ¿no? Lo que normalmente utilizan en edificios o condominios, ¿no? Porque de por sí, por la presión normal que llega justamente desde las centrales, en este caso Sedapal, no nos va a llegar el agua. Entonces tenemos que ayudarla para que pueda elevarse. ¿Correcto? Bueno, en este problema justamente nos indican eso, pues, ¿no? Nos están indicando de que efectivamente se va a utilizar una bomba para elevar 0,1 metros cúbicos de agua por segundo. La altura que va a elevarse esa agua es de 12 metros y al hacer la descarga, obviamente en el recipiente o el pozo que justamente se esté utilizando, el agua va a salir con una rapidez de 8 metros por segundo. Me piden la potencia mínima requerida, ¿correcto? Muy bien, hacemos un pequeño esquema para que de repente se pueda entender. Sí, ahí tenemos justamente un pozo del cual se saque el agua, ¿no? Para hacerlo esquemáticamente, acá está la bomba, ¿sí? Esta es la forma de cómo se representa una bomba. Cuando ustedes de repente ya estén dentro de la universidad, van a ver que esta es una manera de cómo se representan las bombas, ¿no? Son nomenclaturas que se utilizan. Muy bien, se extrae justamente agua, se lleva a la bomba lo que hace es impulsar el líquido y finalmente llega este repositorio, ¿no? Este depósito, como quieras llamarlo. Y cuando el agua sale, lo hace con una rapidez, de acuerdo al problema, de 8 metros por segundo. Bueno, lo primero que yo tengo que hacer es lo siguiente. Si está elevándose 0,1 metros cúbicos de agua por segundo, estos 0,1 metros cúbicos de agua equivale a una cierta masa de agua. Y eso es lo que a mí me interesa si quiero aplicar condiciones de energía. Entonces, lo primero que vamos a hacer
es ver a cuántos kilogramos de agua equivalen estos 0,1 metros cúbicos. Bueno, para ello aplicamos lo que ustedes ya conocen, ¿no? Masa es densidad por volumen. La densidad del agua, bueno, ustedes ya saben que a condiciones ambientales es 1000 kilogramos por metro cúbico. Como el volumen que se va a transportar es 0,1 metros cúbicos, de acá deducimos que efectivamente la masa de agua que va a elevar la bomba equivale a 100 kilogramos. Pero como me dicen que es por segundo, quiere decir que la bomba está elevando esta cantidad de agua por segundo. 100 kilogramos de agua por segundo eleva. Profesor, ¿ahora qué hago? Bueno, ahora lo que simplemente vamos a hacer es, para poder yo calcular la potencia que realiza la bomba, pues simplemente lo que tengo que hacer es cuál es el trabajo que está realizando la bomba para elevar esa cantidad de agua. ¿Correcto? Entonces aplico esto. Como la bomba o la fuerza o el trabajo que realiza la bomba o la fuerza que impulsa el agua, ¿no? O sea, la fuerza que utiliza la bomba para impulsar el agua es no conservativa, entonces esta va a servir ¿para qué? Para que varíe su energía mecánica. Pero como esta masa de agua que va a elevar es por segundo, es por eso que acá estoy poniendo. El trabajo y la fuerza no conservativa que realiza la bomba para elevar el agua por segundo será energía mecánica final por segundo menos energía mecánica inicial por segundo. ¿Correcto? A veces alguno lo puede resolver de esta manera, ¿no? Obvia este segundo, calcula el trabajo y la fuerza no conservativa, ¿no? Que en este caso sería el trabajo de la fuerza que aplica la bomba, y luego, cuando quiera hallar la potencia, lo divide entre el tiempo, que es un segundo, y al final sale lo mismo. Muy bien, aplicamos entonces el teorema. Energía mecánica final, como ustedes se pueden dar cuenta, cuando la bomba llega a la parte elevada, lo que va a tener es, cuando el agua llega a la parte elevada, lo que va a tener de energía es, 1, potencia gravitatoria, si tomamos como nivel de referencia justamente la base. 2, va a tener también cinética, porque de acuerdo al problema, se descarga con una rapidez de 8 metros por segundo. Entonces, al final va a tener gravitatoria y va a tener también, ¿qué cosa? Cinética. Al inicio, como debo sobreentender de que el agua estaba en un pozo, ¿no? Para que se entienda mejor, y en un inicio, obviamente, el agua no tenía movimiento, ¿correcto? Y aparte de no tener movimiento, no tiene altura, por lo tanto, la mecánica inicial, ¿cuánto sería? 0. Bueno, de ahí lo que voy a hacer es aplicar lo que ustedes ya conocen. La mecánica final, como dijimos, tiene gravitatoria y tiene cinética. La cinética es un medio de la masa, rapidez al cuadrado, como 100 kilogramos por segundo. La gravitatoria sería masa, gravedad por altura. Todo esto es por segundo, obviamente. Y de acá calculamos el trabajo que produce la fuerza no conservativa por cada segundo. Bueno, es cuestión de operar. Acá sale 3.200, acá sale 12.000. Y al sumar saldría 15.200 joules por segundo. Pero si es el trabajo que realiza la fuerza por unidad de tiempo, esto equivale a decir ¿qué cosa? La potencia que está desarrollando. Entonces, la potencia que desarrolla la bomba, ¿no? Por cada unidad de tiempo, es decir, por cada segundo, equivaldría a 15,2 kilowatts. Ya, y eso es lo que justamente me pedía el problema, ¿no? La respuesta me la pedía en kilowatts. Por eso que a esto lo dividimos entre 1000. ¿No? Y esto, obviamente, sería o me arrojaría la respuesta. Muy bien, chicos. Tómenle una captura de pantalla. Ahora sí pasamos a ver impulso y cantidad de movimiento, ¿correcto? Algo rápido, por favor. Claro, como por ahí comentan algunos de sus compañeros, esa potencia que nosotros estamos hallando sería la potencia media, ¿no? Porque es la potencia que desarrolla la bomba en todo ese recorrido o en todo ese intervalo de tiempo. Ya saben que la potencia instantánea es aquella que se mide en cada instante de tiempo. ¿Ya? No olvidar eso. Ahora, ¿por qué hablan de potencia mínima? Muy, muy buena pregunta, ¿no? Porque acá estamos despreciando, o sea, estamos considerando que la bomba está desarrollando una potencia más solamente, ¿para qué? Para cumplir su cometido, que es elevar el agua, ¿no? Y obviamente arrojarla con cierta rapidez. Pero, por ejemplo, no estamos considerando la fricción que podría existir entre la tubería y justamente la masa de agua. No estamos considerando de repente algunas pérdidas de energía que podrían haber dentro del funcionamiento de la bomba. ¿Ya? Por eso que hablan de potencia mínima, ¿no? La potencia necesaria. Porque si estamos en una realidad, obviamente, no solamente debería entregarle esa potencia para que la bomba eleve esa cantidad de agua, debería entregarle más de 15,2. ¿Por qué, profesor? Porque tengo que entregarle más potencia, ¿para qué? Para que el trabajo que realice la bomba esté, por así decirlo, en contra de la fricción, por ejemplo, que pueda justamente ejercer las paredes de la tubería.
algunas pérdidas de fricción, algunas pérdidas de energía que se deben a la fricción de las piezas que hacen que funcione la bomba. ¿Ya? Por eso que acá nos están viendo la potencia mínima, ¿no? A eso se refieren con potencia mínima. ¿Ya, chicos? Entonces, la potencia que necesito simplemente ¿para qué? Para poder cumplir el cometido de elevar el agua y hacer que se descargue con cierta rapidez. ¿Ya? Claro, la fuerza no conservativa en este caso es el trabajo que produce justamente la bomba, pues, ¿no? Ya que no es conservativa. Es que el peso es conservativo, ¿no? Y cuando nosotros aplicamos trabajo de las fuerzas no conservativas, ahí aplicamos variación de la energía mecánica. ¿Correcto? Y si hubieras aplicado el teorema del trabajo y la energía cinética, ahí sí, ¿no? Trabajo neto o total sería cinética final menos cinética inicial. Ahí es donde sí consideras el trabajo del peso. Pero acá estamos aplicando el otro teorema. ¿Sí? Eso ya creo que lo había comentado en la clase anterior. Muy bien, chicos. Ahora sí, cerramos esto. Pasamos a ver la teoría de lo que es impulso y cantidad de movimiento. Muy bien, muchachos. Nosotros, ya hasta el tema anterior, que era trabajo y energía, habíamos visto de que la fuerza, al actuar sobre el cuerpo, produce diferentes efectos. Y uno de estos efectos justamente era, por ejemplo, ¿no? Producir cambios en su estado de movimiento, producir deformaciones, producir efectos de rotación. Pero nosotros cuando vimos trabajo, nos habíamos enfocado en justamente cómo la fuerza, al actuar sobre el cuerpo, a lo largo de un recorrido, va a lograr cambiar la rapidez. ¿Sí? O sea, el trabajo lo que nos iba a arrojar nosotros es el efecto que produce la fuerza a lo largo de un recorrido, pero lo que iba a analizar es cómo esta fuerza al actuar sobre el cuerpo logra cambiar la rapidez. ¿Correcto? Es por eso que como nosotros solamente queríamos ver el efecto de la fuerza para que cambie la rapidez en todo un recorrido, nos iba a interesar aquella fuerza que está en la dirección del movimiento, ¿no? Si nosotros recordamos, cuando vimos movimiento circunferencial, vimos que aquella componente de la fuerza que hace que el cuerpo cambie su rapidez era la componente tangencial, porque ustedes sabrán que la aceleración que tiene el cuerpo en todo un instante de tiempo para una trayectoria circunferencial, o en términos generales, una trayectoria curvilínea cualquiera, siempre la componente, o mejor dicho, siempre el cuerpo tiene aceleración, una aceleración instantánea que tiene dos componentes, la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. La tangencial, ¿qué mide? Dijimos, cómo cambia la rapidez del cuerpo, mientras la centrípeta mide cómo cambia la orientación. Eso también lo había explicado. Entonces es por eso que como nosotros para el trabajo nos íbamos a centrar en el efecto que produce la fuerza a lo largo de un recorrido para cambiar su rapidez, es por eso que nos iba a interesar la componente de la fuerza que está en la dirección del movimiento. ¿Por qué? Porque esta es la que logra cambiar la rapidez del cuerpo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, nosotros hemos visto efectivamente la definición de trabajo de esa manera y por ende, posteriormente, el efecto, o mejor dicho, una consecuencia que es la energía, ¿no? Pero en esta nueva cantidad física nace como una cantidad física auxiliar para explicar de repente otros tipos de fenómenos. Por ejemplo, voy a salir un ratito de acá y vamos a colocar nuestra pizarra o nuestro borrador para poder entenderlo mejor. Por ejemplo, vamos a suponer, a ver, vamos a colocar algo nuevo. Vamos a suponer que nosotros estuvimos en una mesa de billar, ¿correcto? Vamos a considerar de que acá esta sea una de las bandas de la mesa de billar y por acá viene esa bolita de billar. Estamos, choca con una cierta rapidez. Vamos a suponer que la rapidez, si gusta, sea 4 metros por segundo. Y ya sabemos que al chocar con esta banda se va a desviar y va a cambiar su orientación. Vamos a suponer que ahora su rapidez, por ejemplo, sea, bueno, su rapidez inicial, vamos a suponer que su rapidez final sea, de repente, ya, 4 metros por segundo. Vamos a ponerle así. Entonces yo te pregunto una cosa. A ver, vamos a ponerle primero 3, ¿ya? Para que se pueda entender. O vamos a ponerle, en vez de 3, vamos a ponerle 6, ¿ya? Para que se entienda. Mira, date cuenta de un detalle. Su rapidez al inicio era 4. La rapidez al final es 6. Entonces la pregunta es, ¿ha chocado con la banda y su rapidez ha cambiado? Entonces, ¿yo qué podría decir? Que efectivamente, debido a ese impacto, la rapidez ha cambiado. Y por lo tanto, debido a ese impacto, aparentemente se ha debido desarrollar trabajo, ¿sí o no? Pero como usted se ha podido dar cuenta, el trabajo
¿Qué medía? El efecto acumulado que produce la fuerza a lo largo de un recorrido. Yo te pregunto una cosa, ¿la fuerza ha estado actuando durante todo ese recorrido? No ha estado actuando en ese recorrido, porque me doy cuenta que cuando chocó con la banda, efectivamente la banda de la mesa le ha ejercido una fuerza. Y debido a esa fuerza, que si gustas vamos a ponerle una fuerza normal, o una fuerza de reacción en términos generales, es que efectivamente la rapidez logró cambiar. Entonces me doy cuenta que acá la fuerza no ha realizado trabajo, porque no ha actuado en todo el recorrido. ¿Sí? Ahora, entonces acá me doy cuenta de un detalle muy interesante. Primero, me doy cuenta que la rapidez ha cambiado. Correcto. Ahora, si estamos sobre una mesa de billar, no hay energía potencial gravitatoria si tomo o mejor dicho, no cambia la energía potencial gravitatoria, o es cero, como quieras llamarlo, si tomo referencia justamente la plataforma de la mesa de billar. Pero me doy cuenta que, mira, la rapidez está cambiando. Por lo tanto, la energía mecánica está cambiando. Y si la energía mecánica es porque sobre él debe estar actuando, ¿qué cosa? Una fuerza que produzca cambios en su energía mecánica. Pero me doy cuenta nuevamente que esta fuerza no está actuando en todo ese recorrido. Entonces me doy cuenta que si lo quiero analizar desde el punto de vista de trabajo y energía, pues simplemente eso no me basta. Y no solamente eso, está cambiando también qué cosa, la rapidez. Otro que yo puedo decir, desde un punto de vista distinto, podría decir que vamos a suponer que acá sea 4 y acá también sea 4. No está cambiando la rapidez. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que de repente solo son fuerzas no conservativas. Pero me doy cuenta que al chocar con la banda está actuando la reacción, y esta reacción no es conservativa. Pero aún así se está conservando la energía, porque vuelvo a repetir, estamos considerando que estamos sobre una mesa de billar. Entonces, desde el punto de vista energético y o de trabajo, no puedo hacer el análisis. Es por eso que acá es necesario apoyarnos de algunas cantidades físicas auxiliares para poder explicar el por qué está ocurriendo este efecto, donde a pesar de que cambie o no cambie la rapidez, la fuerza ya no estuvo actuando a lo largo de un recorrido. Eso es uno, por el punto de vista de trabajo. Y dos, me doy cuenta de que la fuerza ha producido un efecto, y ese efecto no solamente ha sido de cambiar o no cambiar la rapidez, sino también de cambiar su orientación. ¿Me dejo entender? Es por eso que acá es necesario apoyarnos en algunas cantidades físicas auxiliares que me permitan explicar el efecto que produce la fuerza para no solamente cambiar la rapidez del cuerpo, sino también para qué? Para poder cambiar su orientación. ¿Correcto? Y justamente lo que vamos a hacer a continuación es definir justamente una cantidad física conocida como el impulso. ¿Correcto? El impulso justamente nos dice eh, su definición es la siguiente, pues no, mide el efecto acumulado que produce la fuerza, ¿sí? Al actuar sobre un cuerpo, pero ya no a lo largo de un recorrido, como ustedes se pueden dar cuenta, sino que como esta fuerza estuvo actuando sobre el cuerpo, y aunque parezca mentira, esa fuerza actuó durante un intervalo de tiempo, que en este caso es muy pequeño, entonces gracias a ese intervalo de tiempo es que produjo este efecto de cambiar el estado de movimiento del cuerpo, por así decirlo. Entonces, acá definiremos al impulso ya no como el efecto acumulado que produce la fuerza a lo largo de un recorrido, sino que definiremos al impulso como el efecto acumulado que produce la fuerza, pero cuando ésta actúa sobre el cuerpo durante un intervalo de tiempo. Y acá lo que nos vamos a centrar, a diferencia de trabajo, que solamente veíamos cómo la fuerza a lo largo del recorrido cambia el valor de su velocidad, acá no. Acá ya vamos a verlo algo más completo. Vamos a ver cómo ese efecto acumulado que produce la fuerza en el tiempo logra cambiar qué cosa, su estado de movimiento. Es decir, no solamente su rapidez, sino también qué cosa, su orientación. ¿Correcto, chicos? Entonces, esto ya es algo más completo, que no solamente me permite ver cómo cambia la rapidez, sino también cómo cambia qué cosa, en términos generales, su estado de movimiento, o sea, su velocidad. No solamente en módulos, sino también en orientación. ¿Ya? Muy bien, chicos, ya habiendo hecho esta introducción, ahora sí pasemos a ver la diapositiva de impulso y cantidad de movimiento. Muy bien. Entonces, ya sabemos que el impulso también es el efecto acumulado que produce una fuerza, pero ya no a lo largo de un recorrido, sino durante un cierto intervalo de tiempo. ¿Y qué es lo que va a producir? O sea, ¿qué es lo que mide el impulso? El efecto de cómo cambia qué cosa, su estado de movimiento, es decir, cómo cambia su velocidad.
Bueno, acá justamente ya está la definición, ya te lo había indicado justamente en el borrador que expliqué hace un momento. Entonces, mide el efecto acumulado, ¿no? Que produce la fuerza en un intervalo de tiempo, ¿correcto? Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, ese impulso va a depender de qué. Es decir, ese efecto de cómo cambia el estado de movimiento del cuerpo, es decir, cómo cambia su velocidad, va a depender de lo que yo le aplique. Porque si yo le aplico más fuerza, el cambio en su estado de movimiento será mayor. De repente le produce un mayor cambio en la rapidez o de repente le produce un mayor cambio en su orientación. Eso va a depender del tiempo también, ¿no? O sea, va a depender también no solamente de la fuerza, sino también del tiempo en el cual estuvo la fuerza, ¿correcto? Como estamos contando en análisis, que el impacto, es decir, cómo cambia el efecto de fuerza al actuar sobre el cuerpo, cómo cambia, justamente. Y este va a depender, o sea, cómo cambia su estado natural de movimiento, o cómo cambia su estado de movimiento, ¿no? Va a depender de la fuerza que se le aplique y va a depender también del tiempo sobre el cual estuvo, ¿no? Del tiempo o del intervalo de tiempo sobre el cual estuvo actuando dicha fuerza, ¿no? En el cual estuvo actuando dicha fuerza, mejor dicho. Muy bien, lo que ya habíamos visto por acá, ¿no? Si aumenta la fuerza o aumenta el tiempo, mayor será ¿qué cosa? El impulso, es decir, se producirá mayor cambios en su estado de movimiento, mayor cambios en su velocidad, si gusta llamarlo así. Muy bien, lo que vamos a hacer a continuación es ver cómo calcular el impulso que produce una fuerza constante, luego vamos a ver cómo calcular el impulso de una fuerza variable, ¿sí? Y luego vamos a hablar de lo que es el efecto que produce el impulso al actuar sobre un cuerpo. Y posteriormente vamos a hablar de lo que es el impulso neto resultante. Acá lo que podemos hacer para estar más familiarizados es una analogía o un paralelo con lo que era trabajo. Es muy similar, sino que en el trabajo vemos cómo la fuerza, ¿no? El efecto que produce la fuerza en todo un recorrido, cómo cambia su rapidez. Acá no. Acá vamos a ver el efecto que produce la fuerza también, pero en el tiempo. Y cómo cambia qué cosa, su estado de movimiento, es decir, cómo cambia la velocidad. Entonces, el análisis va a ser no igual, pero muy parecido a lo que hicimos en trabajo. Es por eso que, ¿se acuerdan en trabajo? Habíamos visto cómo calcular el trabajo de una fuerza constante, cómo calcular el trabajo de una fuerza variable, cómo ver el efecto que produce el trabajo al actuar sobre los cuerpos, también eso vimos, ¿no? Acá es igualito, ¿no? Y luego habíamos visto el trabajo neto, ¿no? O resultante. Acá es algo similar. Entonces, lo primero que vamos a hacer a continuación es ver cómo calcular el impulso que produce una fuerza constante. Muy bien, vamos a suponer que tenemos un bloque sobre el cual en todo momento actúa esta fuerza en todo este recorrido. Es decir, actúa esta fuerza en todo este recorrido y durante este intervalo de tiempo. ¿Correcto? Entonces, el impulso que produce una fuerza constante se va a calcular de esta manera, multiplicando la fuerza por el intervalo de tiempo. Ahora, como nosotros acá vamos a medir el efecto que produce la fuerza al actuar sobre un cuerpo durante un intervalo de tiempo para cambiar su estado de movimiento, es decir, para cambiar su velocidad, como la velocidad es una cantidad vectorial, obviamente el impulso también va a ser una cantidad de tipo vectorial, porque vuelvo a repetir, vamos a ver el efecto que produce la fuerza, ¿no? En un intervalo de tiempo para cambiar su velocidad, o sea, su estado de movimiento. Por eso que el impulso es una cantidad vectorial. Bueno, cuando se trata de una fuerza constante, el impulso se calcula de esta manera, multiplicando la fuerza por el intervalo de tiempo. ¿Ya? Obviamente el impulso y la fuerza van a tener la misma orientación, ya que son cantidades vectoriales. No olvidar esto, por favor. Bueno, ¿cuál es su unidad de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades? Bueno, no tienen ninguna unidad especial, pues, ¿no? Ya sabemos que la fuerza se mide en Newton, el intervalo de tiempo en segundos, es por eso que su unidad será Newton segundo. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver a continuación qué ocurre si yo el comportamiento de cómo cambia la fuerza, ¿sí? En función del tiempo lo llevo a una gráfica. Para el caso de una fuerza que es constante, nos podemos dar cuenta de lo siguiente. Si yo lo llevo ese comportamiento a una gráfica, fuerza versus tiempo, como la fuerza es constante, es decir, esta no cambia. No cambia en el tiempo. Y como se mantiene constante, quiere decir que al llevarlo a una gráfica, pues simplemente su gráfica vendría a ser una recta horizontal paralela al eje del tiempo. Si nosotros lo analizamos para un intervalo de tiempo inicial hasta un intervalo de tiempo, mejor dicho, desde un instante de tiempo inicial hasta un instante de tiempo final, efectivamente nos podríamos dar cuenta de un detalle, que si yo calculo el impulso, que es fuerza por intervalo de tiempo, me daría cuenta que al multiplicar la fuerza, que es esta altura, por el intervalo de tiempo, que es esta distancia horizontal, eso correspondería al área comprendida entre la gráfica y el eje del tiempo, ¿sí o no?
Entonces acá, si nosotros vemos, al multiplicar la fuerza por ese intervalo de tiempo, esa fuerza por ese intervalo de tiempo justamente coincide con el área comprendida entre la gráfica y el eje del tiempo. Entonces, conclusión. Cuando ya tengo una gráfica, fuerza versus tiempo, siempre se cumple que el área comprendida entre la gráfica y el eje del tiempo coincide ¿con qué? Con el impulso. Y para el caso de una fuerza constante, esa gráfica vendría a ser, o mejor dicho, esa área vendría a ser un rectángulo, ¿no? Y su gráfica una recta horizontal paralela al eje del tiempo. Ahí está. Algo parecido a lo que vimos trabajo de una fuerza constante. Pero en este caso, si la fuerza es constante, el módulo de su impulso lo podemos calcular de esa manera, pues, ¿no? Multiplicando la fuerza por el intervalo de tiempo. Ahora, esto no solamente, bueno, esto es algo particular para una fuerza que es constante, pero de acá esto ya lo vamos a poder generalizar, no necesariamente para una fuerza que sea constante. Si una fuerza es de módulo variable, igual, podemos calcular su impulso aplicando justamente este criterio, ¿sí? Llevándolo a una gráfica, ¿no? Fuerza versus tiempo, donde efectivamente se corroboraría que el área comprendida entre la gráfica y el eje del tiempo coincide justamente con el impulso que produce la fuerza. Muy bien. Ahora, si la gráfica estuviera encima del eje del tiempo y estuviéramos, por ejemplo, en el eje X, quiere decir que esa fuerza es positiva. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir que la fuerza sea positiva? Que la fuerza se orienta hacia la derecha. Si estuviéramos en el eje X y la fuerza fuera negativa, efectivamente su gráfica estaría debajo del eje del tiempo, pues, ¿no? Debajo quiere decir que la fuerza es negativa. Bueno, eso ya creo que nosotros ya lo sabemos manejar, ¿no? ¿Ya? Entonces, si estuviéramos en el eje X y la fuerza estuviera encima, representa una fuerza positiva. Si estuviera debajo, ¿no? Y estuviéramos en el eje X, quiere decir que la fuerza es negativa, ¿no? O sea, que se estaría orientando hacia la izquierda, por así decirlo. Muy bien. Veamos ahora cómo calcular el impulso de una fuerza variable. Bueno, igualito, cuando la fuerza es variable, entonces lo que normalmente nosotros tendríamos que hacer es justamente llevarle una gráfica, ¿correcto? A una gráfica fuerza versus tiempo. Acá estoy dibujando una fuerza que varía con el tiempo de forma lineal, porque eso es lo que normalmente vamos a ver. No vamos a ver impulsos donde la fuerza varía con el tiempo de forma cuadrática, o de forma radical o exponencial, ¿no? Nosotros vamos a ver cómo cambia la fuerza en función del tiempo de manera lineal. Y si cambia de manera lineal, efectivamente su gráfica va a ser una recta horizontal, que puede ser, va a ser una recta, que puede ser inclinada a la derecha o a la izquierda, ¿correcto? El hecho de que sea inclinada hacia la izquierda, ¿qué quiere decir? Que al transcurrir el tiempo, como ustedes se pueden dar cuenta, la fuerza está disminuyendo de valor. Llega un momento en el cual, para este instante de tiempo, la fuerza se hace cero, ¿no? Y hasta ese instante de tiempo, la fuerza fue positiva. Quiere decir que estuvo, si estamos en el eje X, estuvo apuntando a la derecha. Pero a partir de ese instante de tiempo, donde está el puntero, hacia adelante, la fuerza es negativa, pero se incrementa de valor. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir que sea negativa? Que si en un inicio apuntaba a la derecha, a partir de este instante de tiempo en adelante, apuntaría hacia la izquierda y empieza a aumentar su valor. Ya, esa es la interpretación de esta gráfica. Pero igual, si queremos calcular el impulso que produce esta fuerza al actuar sobre el cuerpo durante un cierto intervalo de tiempo, lo vamos a calcular como el área comprendida entre la gráfica y el eje del tiempo. ¿Correcto? Por eso que si analizamos esta gráfica en el instante, desde el instante de tiempo inicial TI hasta el instante de tiempo final TF, entonces el impulso que produce la fuerza entre esos instantes de tiempo o en ese intervalo de tiempo lo vamos a calcular simplemente como la suma de áreas, donde consideramos que si el área está encima del eje del tiempo, ese impulso se considera positivo. ¿Por qué positivo, profesor? Porque si estamos sobre el eje X, la fuerza estaría orientada hacia la derecha, pues. Y si el área estuviera debajo del eje del tiempo, ese impulso se considera negativo. ¿Por qué negativo, profesor? Porque la fuerza, si estuvo apuntando hacia la izquierda, el impulso también estaría orientado hacia la izquierda. Por eso el impulso es negativo. No se olviden que el impulso es una cantidad vectorial y tiene que ver con las orientaciones, ¿correcto? Muy bien. Entonces, si yo quisiera calcular el impulso total que ha producido la fuerza, entonces simplemente hallo ambas áreas y luego las sumo con su respectivo signo. Área 1 positivo, porque es un impulso hacia la derecha. Área 2 negativa, porque es un impulso que apunta hacia la izquierda. Por vectores, obviamente, si son de orientaciones contrarias, se restan, pues, ¿no? Eso ya nosotros lo sabemos. Vamos a ver ahora qué efecto produce el impulso al actuar sobre un cuerpo. Y es acá donde justamente vamos a poder reafirmar lo que te comenté en un inicio, que el impulso es el efecto que produce una fuerza al actuar sobre un cuerpo durante un intervalo de tiempo. Y de esta manera, ¿qué es lo que vamos a tratar de ver? Cómo cambia
el estado de movimiento del cuerpo, es decir, cómo cambia su velocidad. Vamos a hacer el siguiente análisis para que justamente podamos corroborar lo que te expliqué en un inicio. Tenemos un bloque sobre el cual vamos a suponer que ese bloque se está moviendo con una velocidad inicial VI. Ojo, no rapidez, velocidad inicial. Cuando le aplico una fuerza durante este intervalo de tiempo, me doy cuenta que efectivamente el bloque va a desplazarse una cierta distancia y por ende, si le aplico una fuerza, pues simplemente esta fuerza, si logra modificar su estado natural de movimiento o su estado de movimiento, esta fuerza que le produce una aceleración, ¿no? Eso sabemos por segunda ley de Newton. Muy bien. Entonces, al tener aceleración, obviamente su velocidad ya cambió, ¿no? Obviamente, de repente no ha cambiado de orientación, pero sí ha cambiado al menos de módulo. Ahora, no necesariamente solamente la fuerza al actuar sobre el cuerpo durante un intervalo de tiempo va a cambiar solo su módulo, puede cambiar también la orientación, por si acaso. Pero acá estamos viendo el caso más simple y luego ya lo vamos a generalizar, ¿correcto? Entonces, vuelvo a repetir mejor la animación. Tenemos un bloque, en un inicio se está moviendo con una velocidad inicial VI. Se le aplica una fuerza, ¿sí? Durante un intervalo de tiempo y esta fuerza ya sabemos que produce una aceleración. Por lo tanto, luego de ese intervalo de tiempo, la velocidad ahora sería una velocidad final Bf. Bueno, si consideramos que en ese intervalo de tiempo la fuerza es constante, entonces esa fuerza en ese intervalo de tiempo le produce un impulso, el cual, de acuerdo a la ecuación que hemos visto anteriormente, se puede calcular de esta manera. Fuerza por intervalo de tiempo. Ahora, la fuerza, por segunda ley de Newton, es masa por aceleración, ¿correcto? Y esto multiplicado por el intervalo de tiempo. Si nosotros consideramos que la fuerza es constante, entonces podríamos decir que este objeto ha experimentado un mRV. Entonces, si yo multiplico aceleración por intervalo de tiempo y recordamos una ecuación del mRV, entonces podríamos decir que velocidad final, ¿te acuerdas? Es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, si despejo aceleración por tiempo, obtendríamos esto de acá. ¿Sí? Aceleración por tiempo es velocidad final menos velocidad inicial. ¿Se acuerdan de mRV, no? Una de las ecuaciones. Estamos, en vez de colocar A por intervalo de tiempo, estoy colocando su equivalente, que sería velocidad final menos velocidad inicial. Obviamente la ecuación vectorial, ¿correcto? ¿Qué es lo que hago ahora? Pues simplemente, en vez de colocar esto, estoy colocando su equivalente. Ahora, este M puede multiplicar ambos términos. Y al final obtendríamos esto de acá. Que el impulso que ha producido la fuerza es equivalente al producto de la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Y como ustedes se pueden dar cuenta, acá claramente notamos que el impulso que produce la fuerza al actuar sobre el cuerpo, ¿qué es lo que está logrando cambiar? Está cambiando su estado de movimiento. Es decir, está cambiando su velocidad. Pero también, nosotros cuando vimos dinámica, vimos que la masa, ¿qué es lo que mide? La oposición que ofrecen los cuerpos a cambiar su estado de movimiento. ¿Se acuerdan o no? Dijimos que la masa era una propiedad inherente a los cuerpos, ¿sí? Que mide la oposición que ofrecen los cuerpos a cambiar su estado de movimiento. Entonces, efectivamente, acá vemos cómo el impulso está logrando, ¿qué cosa? El efecto de cambiar el estado de movimiento de un cuerpo, donde el estado de movimiento no solamente se relaciona con la velocidad, sino también con la masa. Y eso ya lo habíamos visto, vuelvo a repetir, bueno, los que estuvieron en mi aula, en el tema de dinámica, efectivamente. ¿Correcto? Claro, a esto más adelante se le va a conocer como el teorema del impulso y la cantidad de movimiento. Pero como ustedes se pueden dar cuenta, el efecto que ha producido la fuerza en ese intervalo de tiempo, o sea, el impulso que ha producido es efectivamente de cambiar su estado de movimiento, lo que ya les había comentado en un inicio, ¿correcto? Y acá lo podemos notar matemáticamente, pues, ¿no? Ahora sí, ojo, que todavía no hemos definido qué es cantidad de movimiento. Lo que estamos viendo es que el impulso, el efecto que produce el impulso al actuar sobre un cuerpo es de lograr cambiar su estado de movimiento. Es decir, masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Ahora sí, vamos a hablar de lo que es el impulso neto resultante. Y es una definición muy parecida a lo que habíamos visto en trabajo, pues, ¿no? El impulso neto o impulso resultante justamente viene a ser el impulso que produce cada una de las fuerzas que actúa sobre el cuerpo, ¿no? En un intervalo de tiempo. Bueno, si ustedes se dan cuenta, esta fuerza puede ser la fuerza resultante. Entonces, la fuerza resultante, como ya lo había, a ver, voy a poner la diapositiva anterior, no se olviden que esta fuerza es la fuerza resultante, ¿correcto? Y la fuerza resultante es el efecto combinado de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Entonces, si yo en vez de colocar este F, lo desdoblo como todas las fuerzas que estuvieron actuando sobre el cuerpo, entonces podríamos decir que el impulso neto
se define de esa manera, ¿sí? Como el producto, o mejor dicho, como la suma de los impulsos que produce cada una de las fuerzas al actuar sobre el cuerpo. Acá lo estoy colocando. Todavía no veas esto. ¿Ya? Este texto todavía no. Mira esta ecuación. El impulso neto simplemente se define como el impulso que produce cada una de las fuerzas al actuar sobre el cuerpo. Por eso acá decimos sumatoria de los impulsos que produce cada fuerza. ¿Sí? Pero si nosotros factorizamos el intervalo de tiempo y sumamos las fuerzas, esas fuerzas que me dan como resultado, la fuerza resultante, eso ya lo sabemos. Por eso que también el impulso neto o total lo puedo calcular de esta manera. Como el impulso que produce ¿quién? La fuerza resultante. Y como ya hemos visto en la diapositiva anterior, por favor, no leas esto todavía porque si no te vas a rayar. Y como ya habíamos visto en la diapositiva anterior, que la fuerza resultante es la que produce la aceleración, y partiendo de ahí es que llegamos a esa conclusión, entonces podríamos decir que el impulso de la fuerza resultante, ¿qué es lo que va a producir? Justamente esto, cambios en su estado de movimiento. ¿Ya? O sea, en pocas palabras, ya resumiendo, ¿qué es el impulso neto resultante? El impulso, acá mira el puntero por favor, el impulso que produce cada fuerza al actuar sobre el cuerpo. ¿Correcto? Si factorizamos, si es el impulso que produce cada fuerza al actuar sobre el cuerpo, si factorizamos el intervalo de tiempo, ¿qué me quedaría? Fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3, etc. Pero fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3, vectorialmente hablando, es la fuerza resultante. Es por eso que el impulso neto o total también lo puedo calcular de esta manera, multiplicando, o mejor dicho, como el impulso de la fuerza resultante. O dicho de otra forma, fuerza resultante por intervalo de tiempo. Pero ya sabemos que el impulso de la fuerza resultante, ¿qué es lo que ha logrado? Producir cambios en su estado de movimiento. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, en pocas palabras, el impulso neto es la suma de los impulsos de cada fuerza, que es equivalente a decir masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Muy bien, ahora sí, a este producto de masa por velocidad final, se le va a denominar justamente cantidad de movimiento, o también se le llama momentum lineal, por si acaso. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, ese producto M por B nos arroja mucha información sobre quién, sobre el estado de movimiento de un cuerpo. Como dijimos, el estado de movimiento de un cuerpo no solamente se relaciona con su velocidad, sino también cuando vimos en dinámica que hay una propiedad que justamente es inherente a cada cuerpo, que es la masa, entonces también me doy cuenta que el cambio de su estado de movimiento no solo depende de la velocidad, sino también de la masa. Es por eso que este producto de M por B, o sea, masa por velocidad, nos arroja mucha información respecto al estado de movimiento de un cuerpo. Y a ese producto justamente se le va a denominar cantidad de movimiento. ¿Sí? O también, vuelvo a repetir, se le llama momentum lineal. Es una cantidad vectorial, como ustedes se pueden dar cuenta. ¿Sí? Y lo representamos con la letra P, por si acaso. ¿Ya? Ahí está. P es lo que justamente a mí nos representa esta cantidad física vectorial, que es masa por velocidad. Como es una cantidad vectorial, obviamente va a tener una orientación. ¿Cuál va a ser la orientación del vector cantidad de movimiento? La misma orientación que el vector velocidad. Ahí está. ¿Correcto? Masa por velocidad. Muy bien. ¿Cuál es su unidad? Bueno, no tiene ninguna unidad en especial, pues, ¿no? Ya sabemos que la masa se mide en kilogramos, la velocidad en metros por segundo, entonces su unidad kilogramo metro por segundo. ¿Ya? Entonces la cantidad de movimiento nos mide el estado de movimiento de un cuerpo. ¿Y el estado de movimiento de quién depende? De la velocidad, pero también de quién? De la masa. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahora sí, como ya hemos definido al producto de masa por velocidad como cantidad de movimiento y hemos visto que el efecto que produce el impulso al actuar sobre un cuerpo es cambiar ese producto, entonces, ¿qué podríamos decir? Que efectivamente todo impulso neto que produce cambios o variaciones en su cantidad de movimiento. Acá recién se le da el nombre de teorema del impulso y cantidad de movimiento, ¿no? Lo que muchos por ahí estaban escribiendo. ¿Ya? Bueno, en el esquema, en la animación, estoy colocando un cuerpo que inicialmente, ahora vamos a volver a ver la animación, vamos a volver a poner la animación, se encontraba ahí y luego se ha movido hasta esta posición. Obviamente, por lógica, si se ha movido, estaba en reposo y luego empezó a moverse y obviamente ha descrito una trayectoria curva, de por sí debe estar actuando una fuerza. Y una fuerza ha estado actuando sobre este cuerpo en el tiempo, porque no solamente ha logrado cambiar su rapidez, sino también cambiar la orientación de su velocidad. Por lo tanto, debe haber habido, ¿qué cosa? Un impulso que actúe sobre el cuerpo para cambiar justamente ese estado de movimiento. Bueno, estamos considerando que en un inicio tenía una velocidad inicial,
¿sí? Y luego adquiere una velocidad final en ese instante. Ahora, entender que esta ecuación es una ecuación vectorial, ¿correcto? Entonces, cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. La cantidad de movimiento inicial, como dijimos, tiene la misma, o mejor dicho, la cantidad de movimiento tiene la misma orientación que la velocidad. Por lo tanto, si esta es la velocidad inicial, esta será la cantidad de movimiento inicial. Ahí está, son paralelos. Si esta es la velocidad final, pues simplemente esta será la orientación del vector cantidad de movimiento final. Y si nosotros aplicamos un poquito de vectores, me doy cuenta que el impulso neto tendría más o menos esta orientación, ¿no? O sea, esta es la expresión matemáticamente hablando, y esta es la manera de interpretarlo de forma geométrica o de forma gráfica, como quieras llamar. ¿Sí? Este es el vector cantidad de movimiento inicial, este es el vector cantidad de movimiento final, y este es el vector impulso. Y cumple, ¿no? Vectorialmente hablando, porque ya sabemos que este vector reemplaza a este vector y al opuesto de él. Si PI está apuntando de manera oblicua hacia arriba, menos PI estaría apuntando de manera oblicua hacia abajo, ¿no? Y ahí justamente podríamos corroborar. O si gustas, ¿no? Este vector PI más este vector impulso es igual a PF. Lo pasamos a restar y obtendríamos justamente la expresión que ya hemos visto hace un momento. ¿Ya? Entonces, entender de que esta ecuación es de tipo vectorial. ¿Y cuál es su interpretación geométrica? Es esta. O su interpretación gráfica es esta. Claro que sí, hay problemas donde normalmente el movimiento se da a lo largo de una recta. Si el movimiento se da a lo largo de una recta y no se cambia la orientación, entonces es más sencillo, ¿no? Simplemente lo único que vamos a hacer ahí es aplicar la misma ecuación, pero tomando en cuenta las orientaciones. Eso quiere decir que por convención, si estamos en el eje X y la partícula se mueve a la derecha en un inicio, su velocidad es positiva y por lo tanto su cantidad de movimiento es positiva. Si se mueve hacia la izquierda, ¿no? Al final, entonces la velocidad sería negativa y por ende su cantidad de movimiento también sería negativa. ¿Ya? Entonces, esta es la interpretación gráfica de esta ecuación, que vuelvo a repetir, es de tipo vectorial. Muy bien, en muchos problemas nosotros vamos a tener que calcular la fuerza que estuvo actuando sobre el cuerpo. Ahora, como esa fuerza puede ser constante o puede ser variable, cuando es fuerza constante no hay problema. El problema viene cuando hablamos de una fuerza que es de tipo variable. Cuando hablamos de una fuerza que es de tipo variable, entonces allí empiezan los problemas, como le dije, ¿no? Si una fuerza es variable, lo que normalmente se recomienda es llevarle una gráfica, como ya habíamos visto anteriormente, ¿correcto? Entonces, es acá donde justamente nosotros vamos a hablar de lo que es una fuerza impulsiva, por ejemplo. Y para hablar de fuerzas impulsivas, vamos a ver nuestra pizarra de borrador. Por ejemplo, nosotros vamos a suponer que tenemos una fuerza impulsiva. Profesor, ¿qué son fuerzas impulsivas primeramente? Debemos entender de que las fuerzas impulsivas son fuerzas que son de corta duración, ¿ya? Pero que al actuar sobre el cuerpo son enormes. ¿Por qué? Porque son de corta duración. Fuerzas impulsivas. Vuelvo a repetir, ¿qué son las fuerzas impulsivas? Son fuerzas de muy corta duración, pero que son de un elevado valor. Por ejemplo, ¿no? Una fuerza impulsiva puede ser aquella fuerza que se produce cuando de repente agarramos un bate de béisbol y bateamos justamente la pelotita, ¿no? Esa fuerza que le imprime el bate es de muy corta duración, pero en ese instante de tiempo que es muy corto, la fuerza que se le ha producido a la pelotita es enorme. Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que acá tenemos la pelotita, acá está el bate de béisbol, y efectivamente la pelotita sale por acá. Esta sería su velocidad inicial o su cantidad de movimiento inicial, como quieras llamarlo, y esta sería su velocidad final o cantidad de movimiento final, como quieras llamarlo. Entonces acá se le va a ejercer ¿qué cosa? Una fuerza. Una fuerza que actúa sobre el cuerpo. Pero una pregunta, la fuerza que actúa sobre el cuerpo durante ese corto tiempo no es constante. Esa fuerza es variable. ¿Correcto? Si nosotros de repente tuviéramos un microscopio muy sensible, podríamos observar lo siguiente. A ver, voy a colocar acá mi gráfica fuerza versus intervalo de tiempo.
podríamos notar que a medida que se intensifica el contacto de la pelotita con en este caso con el bate de béisbol, nos daríamos cuenta de que a medida que se intensifica el contacto, lo que va a ocurrir o lo que vamos a poder observar, ¿no? En esa, bueno, no microscopio, ¿no? De repente tendríamos una cámara que capte fragmentos, ¿sí? De cada momento. Entonces nos daríamos cuenta que esta pelotita, a medida que entra en contacto con el bate, empieza a deformarse. Obviamente en el punto de contacto, ¿no? Empieza a deformarse cada vez más. De repente acaba de estar achatado, ¿no? Algo así. Llega un momento en el cual aplica, o mejor dicho, experimenta una deformación máxima y luego, ¿qué es lo que va a ocurrir? O sea, empieza primero en este sentido, vamos a ponerlo así, ¿no? Empieza en este sentido, o sea, en este sentido está incrementándose el tiempo. Y luego cuando sigue incrementándose el tiempo, regresa así. O sea, mientras dura el contacto, empieza a deformarse cada vez más. Llega un momento en el cual la fuerza que aplica, en este caso el bate, se hace máxima, se logra la máxima deformación, y luego ¿qué ocurre? Ahora empieza a alejarse, ¿no? Lo contrario, empieza a alejarse y hasta que al final la pelotita sale o pierde contacto ya con el bate, pues, ¿no? Acá lo voy a poner así mejor para que se entienda. Acá está el bate y acá todavía no había contacto. A ver, un ratito, vamos a borrar esto. Y lo voy a dibujar así mejor. Bueno, acá estaba el bate y acá estaba la pelotita. O sea, ahí aún no hay contacto. Acá hay contacto inicial, acá hay un contacto más intenso y acá hay más intenso. Es decir, a medida que se intensifica el contacto, la fuerza empieza a incrementarse. Y como ustedes se pueden dar cuenta, se empieza a generar deformaciones sobre el objeto. Entonces, como esa fuerza es variable, lo que yo puedo hacer es llevar ese comportamiento a una gráfica. Y más o menos su comportamiento sería este. Acá la fuerza es cero, cuando no hay contacto. Pero a medida que se intensifica el contacto, empieza a incrementarse. Acá es donde llega a alcanzar su máximo valor. Esta vendría a ser la fuerza máxima. Y a partir de ese momento, ¿qué ocurre? Cuando alcanza ese valor máximo, empieza a disminuir. Lo que estamos viendo, ¿no? Ahora en el regreso. Empieza a disminuir. Este sería intervalo de tiempo 2, pues, ¿no? Vamos a ponerle así. Intervalo de tiempo 2. Ahí está. Entonces ahora empieza a disminuir hasta que al final nuevamente se aleja y obviamente se pierde el contacto. Entonces, como ustedes se han podido dar cuenta, la fuerza, al lograr cambiar su estado de movimiento, ¿qué le ha producido? Un impulso, porque esta fuerza lo que está produciendo realmente es un impulso. Y ese impulso, como ustedes se pueden dar cuenta, yo lo puedo llevar, o ese comportamiento de cómo actúa la fuerza en todo ese intervalo de tiempo, lo puedo llevar a una gráfica. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, las fuerzas impulsivas, ¿no? Son de corta duración, pero cuando nosotros calculemos sus valores, toman enormes valores en ese corto intervalo de tiempo. Ahora, como ustedes se han podido dar cuenta, y esto ya con esto termino, para no cansarlos mucho, es que a medida que se intensifica la fuerza, el cuerpo empieza a experimentar una deformación, que ojo, puede ser parcial, o sea, puede ser momentánea. ¿Qué quiere decir que la deformación sea momentánea? Que mientras dura el contacto, se puede apreciar la deformación, pero luego cuando ya se pierde el contacto, el cuerpo recupera su forma original. Puede ser una deformación momentánea, es decir, que se produce mientras haya contacto físico, pero después recupera su forma original. Pero también se puede producir una deformación parcial. ¿Eso qué quiere decir? Que de repente, luego del contacto, el cuerpo se ha deformado, pero de una manera no tan exagerada, pues, ¿no? Es, por ejemplo, cuando ustedes juegan de repente fútbol, o de repente las señoritas juegan vóley, ¿no? Tanto golpeamos a la pelota que la pelota se ha puesto hueva, decimos. No sé si han visto eso. ¿Y eso es por qué? Porque justamente de tantos golpes que le damos a la pobre pelota en esos cortos tiempos, empieza a deformarse. Entonces, algo así ocurre acá. Entonces,
Puede ser que la deformación sea momentánea, vuelvo a repetir. ¿Eso qué quiere decir? Que al ser momentánea, no, se deforma mientras dure el contacto. Pero luego que se pierde el contacto, recupera su forma original. O la deformación puede ser parcial, es decir, mientras dure el contacto se deforma, pero de una forma mínima, por así decirlo. Pero también puede darse el caso de que la deformación sea total, es decir, que luego del contacto se deforma y ya no recupera su forma original. Y es ahí donde ustedes van a clasificar a este tipo de efectos, que más adelante le vamos a llamar choques, como choques, que son elásticos, inelásticos o completamente inelásticos o plásticos. Ahora, sigamos con la gráfica. Llega un valor máximo y luego la fuerza empieza a descender, ¿no? Cuando la pelotita empieza a alejarse. Como ustedes se pueden dar cuenta, cuando yo llevo una fuerza variable a una gráfica fuerza versus tiempo, ¿qué se cumplía? Que el área comprendida entre la gráfica y el eje del tiempo coincide con quién? Con el impulso. Entonces, al impulso que estuvo actuando, o mejor dicho, la fuerza estuvo actuando desde que empezó el contacto hasta que tomó un valor máximo. Al impulso que ha producido la fuerza en ese intervalo de tiempo, ¿no? Que en este caso sería el intervalo de tiempo 1, y este sería el intervalo de tiempo 2, ¿no? A ese impulso que ha producido la fuerza mientras duró el contacto, ¿no? Y obviamente la fuerza que aplicó el bate adquirió un valor máximo, se le conoce como impulso deformador. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque durante ese contacto, durante ese intervalo de tiempo, el cuerpo pudo haber sufrido una deformación momentánea o parcial. Pero cuando ya el cuerpo empieza a alejarse, también la fuerza está produciendo un impulso. Pero en este caso, a ese impulso, ¿cómo se le llama? Se le llama impulso recuperador. ¿Correcto? Es decir, ya el cuerpo empieza a recuperar su forma original. ¿Qué es lo que se cumple? Se cumple que si el impulso deformador es igual al impulso recuperador, lo voy a borrar para que de repente lo tengan bien acá, se cumple lo siguiente, que si el impulso deformador es igual al impulso recuperador, estamos ante un choque de tipo elástico. Es decir, el cuerpo se deforma mientras dure el contacto. Pero ¿qué ocurre si el impulso deformador es mayor al impulso recuperador? Acá, ¿qué es lo que se ha producido? Se ha producido una deformación parcial. ¿Y este choque cómo se llama? Choque inelástico. Pero ¿qué ocurre si el impulso recuperador es cero? Si el impulso recuperador es cero, ¿qué ocurre? Entonces el cuerpo se deformó completamente. ¿Sí? Entonces, este choque se conoce como choque plástico. ¿Ya? Entonces, esa vendría a ser justamente el análisis y posteriormente los tipos de choque que vamos a analizar. Muy bien, chicos. Tómenle una captura, creo que ya tienen su clase de letras, para no quitarle minutos al profesor, por favor. Ya, 5 segundos para salir y cortar la grabación. Muy bien, chicos, ya continuaríamos el día jueves. Ahí les indico hasta dónde viene la práctica, por favor. Sí, el jueves todavía vamos a tener tiempo de sobra. Muy bien, chicos. Ahora sí, salimos de acá. Y vamos a cortar la grabación. Muy bien, chicos. Nos vemos entonces el día jueves, por favor. ¿Ya? Ese día jueves vamos a tener